Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de My Stand-In. No quiero cometer el mismo error contigo, basados en el libro. Joe miró a Ming con el borde de sus ojos dolorido. Ming, he despertado por un año. Tengo un año para contarte, pero nunca tuve la intención de hacerlo. ¿Realmente no entiendes por qué? Ming lo miró con rigidez. Joel le empujó. Dios no te está dando una oportunidad, sino que me da la oportunidad de vivir de nuevo y corregir el error que cometí. Eres ese error. No puedo desperdiciar la oportunidad esta vez. Suavemente empujó a Ming una vez. Vete, vete, esta es mi casa. Ming no se movió, solo lo miró fijamente, su expresión distorsionada por el dolor. Joe agarró su chaqueta. No te vas, me iré. Al menos Ming no le hará nada a su condominio. Decidió volver otro día. Ming se apresuró un poco frenéticamente. Los dos se estrellan contra el suelo. La cabeza de Joe cayó al suelo y se mareó un poco. Antes incluso de que recuperara sus sentidos, algo suave se estrelló contra estos labios, besándolo ferozmente. Los ojos de Joe se abrieron. Cuando recuperó sus sentidos, golpeó y empujó a Ming fuera de su cuerpo, con sus ojos inyectados en sangre. Ming, eso es lo suficiente jodido. Suficiente. Quiero comenzar mi vida de nuevo. No quiero repetir el mismo error. Si dejas caer algunas lágrimas, dices algo agradable y espero que te trate como a mi antepasado nuevamente. Lo lamentaré por mi madre por darme a luz. Una vez pateó sin piedad a Ming, agarró su abrigo y salió corriendo frenéticamente. Ya eran las 4 de la mañana. La calle es tan misteriosamente silenciosa que da miedo. En este día frío de invierno, casi nadie aparecía en la calle en este momento. Solo Joe está corriendo solo continuamente en la calle. Si la policía de patrulla lo vio, probablemente pensará que es culpable de algún tipo de delito. No sabía qué tan lejos corrió. Era como si se estuviera escondiendo de una avalancha de bestias. Al final ya no podía correr más. Se detuvo y miró hacia atrás. Nadie lo persiguió. La calle vacía es como un hoyo profundo que se extiende continuamente en una distancia que no puede ver claramente, como si pudiera absorber a las personas para ser condenadas eternamente. Joe se apoyó en el poste y jadeó. Sus lágrimas se desbordaron. La temperatura ya estaba por debajo de cero. Obviamente llevaba una gruesa chaqueta de plumas, pero aún sentía un frío escalofriante. Han pasado 10 meses desde que se había despertado. En los últimos 10 meses apenas pasó un día en que puede sentirse relajado. Siempre hay algo en su mente que le preocupa y lo hace sentir constantemente agobiado. Ahora que todos a quienes había querido ocultar su identidad ya sabían la verdad, debería sentirse aliviado, pero Ming le ha dado una sorpresa aún mayor, haciéndolo sentir completamente perdido. Las cosas con las que nunca se había atrevido a soñar ahora están sucediendo claramente frente a él, pero no estaba para nada emocionado, por el contrario, su corazón se sentía sombrío y desolado. Esto es casi como esperar que hierva una olla de agua para cocinar, pero después de hervir el agua los ingredientes ya han cambiado. Joel levantó la mano para bofetearse y recordarle que cuando despertó en este cuerpo ya lo había soltado. Envolvió su abrigo con fuerza alrededor de sí mismo y caminó sin rumbo por las calles en las primeras horas de invierno. Luego pidió un taxi para llegar rápidamente a casa. En el taxi su teléfono celular seguía sonando con una serie de mensajes de textos continuos. Joe vio el nombre de Ming, eliminó todos los mensajes de texto sin leer ninguno. Así que esto es lo que se siente estar profundamente agotado. Solo quiere esconderse en algún lugar y dormir mucho tiempo y no despertarse. Después de que Joe regresó silenciosamente a casa, se durmió tan pronto como su cabeza golpeó la cama. Durmió hasta el mediodía del día siguiente. Chen llamó a su puerta.
Joe, levántate, alguien te está buscando. Joe abrió los ojos y salió de la cama. Su primera reacción fue que Ming había venido. Desde que apagó su teléfono celular, Ming probablemente podría ir directamente a buscarlo. Joe preguntó mientras se vestía, «Mamá, ¿quién es?» «Es Lan, él te está esperando, así que date prisa». Joe lanzó un suspiro de alivio. Después de vestirse, simplemente se levantó y salió de su habitación. Lan estaba sentado en la sala de estar, respondiendo pacientemente a todo tipo de pregunta de la tía Wang mientras firmaba un autógrafo. «¿He-Rong?» Lan volvió la cabeza y sonrió. «Jian, tu teléfono está apagado, así que vine a recogerte. Debes de haberlo olvidado con tantas cosas sucedidas recientemente. Hoy es el lanzamiento de mi nuevo álbum. Quiero llevarte ahí».